Día 147. Felicitaciones porque hoy, en este día, estaremos culminando el libro de Segunda de Samuel. Este aplauso va para vos. ¡Vamos a seguir avanzando! Hoy culminamos un nuevo libro de la Biblia. Hoy estaremos terminando el libro de Segunda de Samuel. Arrancamos el día de hoy con Samuel 23, Segunda de Samuel, capítulo 23, que dice así. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara: El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios, es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Josabeam, el Acmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lehi y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¡Ah! ¡Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. «No permita al Señor que la beba», exclamó. «Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela». De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los 30.
en una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabsel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Ahí finalizamos 2 de Samuel, capítulo 23. Arrancamos viendo el título, ¿no?, que decía Últimas palabras de David, en las que David decía que el Espíritu del Señor hablaba por medio de él, que sus palabras estaban en su lengua. Y en esas palabras que decía, en el versículo 5 decía, ¿acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. David está acá en sus últimas palabras y él sabe el futuro para su descendencia, para su familia, que está asegurado por el pacto que él hizo con Dios, y de hecho lo vamos a ver en los años por venir que va a ser así. Muchos se van a portar muy mal de los que van a venir después, de los próximos reyes, pero vamos a ver que se va a repetir algo, que es que por amor a David, Dios va a seguir cuidando su descendencia. De hecho, Jesús viene en la línea sanguínea de David, la línea genealógica de David, porque Dios hizo un pacto acá con David. No es casualidad. Y David descansa en esas palabras. También es importante aclarar que no va a ser lo último que vamos a ver del rey David, que después cuando veamos el libro de Reyes, que cuando veamos el libro de Crónicas, va a seguir apareciendo David en otros libros. O sea, esto no es lo último que vamos a ver de David. De hecho, en el capítulo que vamos a ver ahora el siguiente, 2 de Samuel 24, vamos a ver otra historia, otro suceso en la vida de David. De hecho, un suceso para olvidar, para no tener a la memoria de David, pero vamos a ver la humanidad de David mete la pata y tiene sus consecuencias. En 2 de Samuel capítulo 24, que dice así: Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero, cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad en el valle, en dirección a Gad. Luego fueron a Jazer, después a Galad, en la tierra de Tatim, Otzi y a Danján y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Beerseba. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén.
Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800.000 guerreros competentes que podían manejar una espada y además 500.000 en Judá. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: «He pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería». A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: «Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos 3 castigos y yo te lo impondré». De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: «¿Vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? ¿O 3 meses de huir de tus enemigos? ¿O 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió». «Estoy en una situación desesperada», le respondió David a Gad. «Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas». Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70.000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: «Detente, ya es suficiente». En ese momento, el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Aruna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: «Soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia». Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: «Sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Aruna el Jebuseo». Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Aruna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. «¿Por qué ha venido mi señor el rey?», preguntó Aruna. David le contestó: «Vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor para que Él detenga la plaga». «Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera», le respondió Aruna a David. «Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio». Pero el rey le respondió a Aruna: «No, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada». De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Ahí finalizamos el libro de Segunda de Samuel. Esas eran las últimas palabras de las que aparece en este libro de Segunda de Samuel. Qué cosa, ¿no? David quiso censar al pueblo. ¿Dónde estaba el gran pecado de David ahí? En que David quería ver cuánto éxito había tenido como rey, en que David quería ver cuánta fuerza
militar tenía en su pueblo, entonces estaba poniendo su confianza en los recursos que tenía de soldados, en los recursos militares y no en el Señor. Y ahí estaba el gran pecado de David. A Dios no le gusta. David sabe que metió la pata después de todo ese recorrido que hizo Joab censando el pueblo durante 9 meses y 20 días. Y cuando regresa Joab a Jerusalén a hablar al rey, a darle el informe, el rey David dijo: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. David se dio cuenta que metió la pata. Y dice que a la mañana siguiente aparece el profeta Gad, que es muy, muy raro acá lo que sucede, no lo hemos visto así, no, este tipo de opciones que Dios le da a David a través del profeta Gad, que le pregunta: vas a elegir, te da 3 opciones, puedes elegir 3 años de hambre en toda la tierra, 3 meses de huir de tus enemigos o 3 días de una terrible plaga. Eran 3 años de hambre o 3 meses de huir de los enemigos o 3 días, todo con 3. David dice: bueno, para ponérmelos en manos de los enemigos, prefiero ponerme en manos de Dios, que es más misericordioso. Entonces se pone en manos de Dios y viene esta gran plaga que iba a durar 3 días. Muchas personas murieron a causa de esto, hasta que David hizo lo que Dios esperaba, que hizo un altar, que vimos que no quería que le regalara las cosas ni el lugar para ofrecer el altar, no le iba a ofrecer a Dios algo que no le costara nada. Algo muy similar habíamos visto, esa actitud la habíamos visto en Abraham también, ¿recordás? Y dice en el versículo 25 que allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Esto lo vamos a ver nuevamente más adelante cuando veamos el libro de Crónicas. En Primera de Crónicas capítulo 21 vamos a verlo, y cuando veamos estos pasajes paralelos, así como ocurría en los evangelios, viste que veíamos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en las historias de la vida de Jesús, había muchos pasajes que eran paralelos, que se veían la misma situación en uno que el otro, pero encontrábamos detalles diferentes, alguna cosita que se sumaba, que nos nutría en el relato, y eso también nos va a pasar cuando veamos los próximos libros, que hay historias que se van a repetir y nos van a nutrir un poco más, y por algo Dios quiso que se repitieran algunas historias con algunos otros detalles, como vamos a ver más adelante cuando lleguemos al libro de Crónicas. En Primera de Crónicas capítulo 21 vamos a ver nuevamente este relato. La diferencia va a ser que en esa oportunidad arranca diciendo: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Esa es la gran diferencia de cómo arranca ese relato, que aunque Satanás se levantó contra Israel, o en esta oportunidad, como lo vimos, mencionaba a Dios, en cuestión, el que decidió tomar esta decisión fue David. El que decidió hacer el censo fue David. Como cada decisión que tomas vos. Podemos decir: no, pero Dios, el diablo. Vos tomás decisiones, y cada uno dará cuenta de las decisiones que toma cada uno. Así finalizamos el libro de Segunda de Samuel y nos vamos rapidito para el libro de los Salmos. Salmos capítulo 25 dice así: Salmo de David. Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión
y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Ahí finalizamos el Salmo en capítulo 25, que vemos a un David angustiado, un David con problemas, que a veces uno dice, pero mira, David debía llevarla fácil, pero no. David se afligía, la pasaba mal, se angustiaba, lloraba, caminaba intentando solucionar los problemas, se preocupaba. ¿Y qué hacía David? Lo que tenemos que hacer todo. Iba a Dios, iba a Dios. Y como arranca el Salmo, en el versículo 1, dice, oh Señor, te entrego mi vida. Ya no sé qué hacer, tengo tantos problemas, tengo tantos enemigos, tengo tantas dificultades. Guíame con tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que hacía David. Confiar en Dios, abrirle nuestro corazón a Él, confesarle nuestros pecados, decirle como David, acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor, eres bueno, me amas, ayúdame. Ese es David y así tenemos que ser nosotros. Qué bueno es poder contar con estos pasajes de la Biblia que nos muestran la humanidad de estos hombres de Dios, que nos muestran que tenían dolores, que se afligían, porque a veces uno se aflige, está preocupado, no sabe qué hacer con las cosas y piensa que es el único que le está pasando, ¿no? Que tal vez te ha pasado, sentirte que sos la única, que sos el único que está atravesando esos problemas, pero no todos en la vida atravesamos problemas. Es parte de vivir en este mundo, ¿no? Jesús nos dijo, ¿no? En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en esa confianza, con esa esperanza, que tenemos que mantenernos buscando la salida, la solución que va a venir de la mano de Jesús. Nos vamos a Salmos capítulo 26, que dice así, Salmo de David. Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor,
entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condene junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos, pero yo no soy así. Llevo una vida intachable, por eso rescátame y muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor. Ahí finalizamos el Salmos 26, en el que David está hablando con Dios, diciéndole: hasta donde me da la capacidad estoy haciendo las cosas bien. Examiná mis intenciones y mi corazón, decía en el versículo 2, ponme a prueba, Señor, interrógame, examina mis intenciones y mi corazón, pues porque siempre estoy consciente de tu amor inagotable, he vivido de acuerdo con tu verdad, no paso tiempo con personas malas. Confío en ti, Señor, mostrame tu misericordia, ayúdame. Es lo que vos tenés que hacer, presentarte ante el Señor. Y como decía en el final, en público alabaré al Señor. Qué lindo, ¿eh? No me voy a avergonzar del Señor, decía David. No me voy a avergonzar de mi Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No te avergüences de Jesús. Abrazo grande. Que Dios te bendiga.